Hola, bienvenidos. Este es el seminario de accesorios y fitting de la asignatura Mecánica de Fluidos impartido por la profesora Ivonne López en la Universidad de Atacama. Nuestro grupo se conforma por Eileen Mongelay, Oscar Muñoz Parra, Yanira Olivares Rosales, Natalia Sepúlveda Cortés y quien les habla, Alejandro Lizama Arraño. Al estudiar la mecánica de fluidos y como futuros ingenieros y geólogos, se nos hace indispensable pensar en los distintos tipos de fluidos, sus características y sus propiedades, ventajas y desventajas, y por sobre todo su transporte, ya sea a nivel de maquinaria industrial o incluso en la construcción de edificios. Es fundamental analizar el transporte de estos fluidos, considerando que el material de los elementos que unen dos componentes de un sistema de tuberías son importantes a la hora de considerar los fittings y accesorios a utilizar, ya que estos pueden ser removidos y modificados, sean las conveniencias del trabajo a realizar, logrando utilizar el equipo de la forma más eficaz y conveniente, sin operaciones destructivas gracias a una circunferencia a través de las tuberías o conductos donde se van a montar las uniones que sean necesarias. A continuación, les presentaré el contenido que veremos en esta presentación. Fitting y accesorio. ¿Qué es un fitting? ¿Cómo seleccionar un fitting? Y los tipos de fitting y accesorios que existen en el mercado, como por ejemplo las curvas y codos de 90 y 45 grados, tapón tornillo, niple tuerca, copla y media copla, etc. Fittings y accesorios. ¿Qué es un fitting? Los fittings son todos los elementos de acoplamiento o unión necesarios para la construcción de una línea, ya sea con cañerías o tubos. Existe una gran variedad de fittings, lo que nos permite adecuarlo a nuestras necesidades, a nuestros planos, permitiéndonos cambiar la dirección del fluido, reducir, aumentar diámetros, etc. De los fittings más comunes podemos mencionar codo de 90 y 45 grados, curva, T de reducción, reducción concéntrica y excéntrica, copla de reducción, buje reductor o bushing, copla, media copla, unión americana, tapa gorro, tapón tornillo y niple tuerca. ¿Cómo seleccionar un fitting? En la selección se debe saber en primer lugar qué queremos, es decir, el tipo de fitting, dependiendo de la función que queramos darle a este fitting. Por ejemplo, si queremos cambiar la dirección del fluido, se utilizan fittings tales como codos de 90 y 45 grados. O bien, si queremos aumentar la velocidad de dicho fluido, se utiliza una T o copla de reducción. Además, se debe analizar la clase de material, si es acero, carbono, acero inoxidable, cobre, bronce, PVC, etc., según la naturaleza del fluido. Por ejemplo, si es o no corrosivo. Luego, el acoplamiento al sistema también se debe tener presente la factibilidad en el montaje, la rigidez de la línea, la resistencia a la corrosión, la mantención del circuito, etc. Finalmente, nos fijaremos en las condiciones de operación, presión, temperatura, velocidad que tendrá el fluido. Existe una diversidad de normas en relación a los fittings, que se refieren a las características del material, proceso de construcción, tratamiento de la pieza fabricada, características mecánicas, medidas y tolerancias. Tipos de fittings y accesorios. A continuación, observaremos 9 de los fittings más comunes, empezando por las curvas y codos. Existen dos tipos de codos, los de 90 y 45 grados. En ocasiones el ángulo puede ser distinto a estos ángulos ya mencionados. Para esto, se utiliza un codo de 90 grados y es cortado al ángulo deseado. Para la unión entre el codo y la cañería, existen diferentes métodos, entre los cuales encontramos para soldar a tope, BW, para soldar embutido, SW, o roscado, lo cual depende del tipo de codo que se usará, ya sea PVC, bronce, acero o cobre. Además, el tipo de unión dependerá del tipo de fluido, del diámetro de la línea, de la presión y la temperatura. Las TE son fittings utilizados para realizar un arranque de una matriz o una línea hacia otro punto de un fluido en un tendido de cañerías. Existen dos tipos de TE,
igual diámetro en sus tres salidas, como las que se ve acá y acá, y las que tienen un diámetro menor en su salida perpendicular como esta. Para la unión entre la teoría y la cañería existen diferentes métodos, entre los cuales encontramos para soldar a tope, para soldar embutido o roscado, que puede ser NPT o BSP. El tipo de unión depende del tipo de fluido, del diámetro, de la línea, de la presión y temperatura del circuito. Las reducciones son utilizadas para realizar el aumento o disminución del diámetro en una línea. Existen dos tipos de reducciones, concéntricas y excéntricas. Para la unión entre la reducción y la cañería existen diferentes métodos, entre los cuales encontramos para soldar a tope, para soldar embutido o roscado. El tipo de unión dependerá del fluido, del diámetro de la línea, de la presión y temperatura del circuito. Los batching o buje reductor son fittings con rosca interior y exterior. Cada uno tiene una rosca interior, rosca exterior y también de una tuerca que facilita su manipulación y montaje. Son utilizados para cambiar de diámetro en una línea, donde el espacio de avance es menor que una reducción convencional. La rosca de unión entre el batching y la cañería puede ser del tipo NPT o BSP. Se fabrican en hierro maleable, acero forjado, acero inoxidable, aleaciones especiales y materiales plásticos. Sus aplicaciones varían desde las líneas de agua, vapor, petróleo y gas en general, hasta condensados, redes de incendio, aire comprimido, etc. Copla y media copla. Las coplas se utilizan para la unión de líneas, ya que el largo estándar de una tira de cañería es de 6 metros. También es usada para sacar un ramal de menor diámetro en una línea. En este caso, la copla va soldada en forma directa a una cañería de mayor diámetro y luego se instala la nueva línea. Para el montaje de instrumentos como manómetros y termómetros, generalmente se utiliza la media copla. La copla puede ser del tipo socket weld o con rosca en su interior. Unión americana. Las uniones americanas son utilizadas para facilitar el montaje y desmontaje de los diferentes componentes de una línea, como una válvula, una trampa de vapor o de la misma línea en sí. Para el ensamble entre la unión americana y la cañería encontramos las siguientes formas: para soldar embutido, roscadas o la combinación de ambas. Aplicaciones: líneas de agua, vapor, petróleo y gases en general, condensados, redes de incendio, aire comprimido, entre otros. Existen diferentes tablas para saber las dimensiones de una unión americana, las cuales dependen del diámetro, presión, material y tipo de unión. Tapa, gorro o cap. La tapa, gorro o cap se utiliza para el sellado en el extremo de una línea. Con esto se logra una futura ampliación de la línea. También es muy utilizada para la construcción de manifold en distintos servicios, en diámetros pequeños que pueden ser utilizados en el sellado, de puntos de muestreos, presión, gases, temperatura, etc. Al igual que el tapón tornillo, la unión entre la capa gorro y la cañería puede ser para soldar embutido o roscado. Continuando con los fittings, tenemos el tapón tornillo. El tapón tornillo es un fitting utilizado para el sellado de coplas que se encuentran en una línea, para el montaje futuro de algún tipo de instrumento o toma de muestra. También son utilizados para el sellado en el extremo de una línea, al igual que la tapa de gorro, pero se debe colocar primero una copla en la cañería y luego el tapón tornillo. La rosca del tapón tornillo puede ser del tipo NPT o BSP. Nuestro último fitting es el niple tuerca. El niple tuerca es utilizado para la unión entre una unión americana, valga la redundancia, y una válvula, accesorio o un fitting roscado. Puede tener en ambos extremos una conexión de un mismo diámetro o de diámetro diferente. En su reemplazo puede ser utilizado un niple tubo, pero generalmente tiene un avance más largo que el niple tuerca y además no se puede realizar en forma directa una disminución de diámetro. Finalmente, los fittings son aquellos elementos de la línea de tuberías destinados a permitir la unión de las partes que conforman esta instalación, ya sean tuberías, válvulas, bombas u otros equipos. Todo esto tendrá que estar sujeto a un estudio detallado de la clase de materiales, como el acero carbono, acero inoxidable, cobre, bronce, PVC, entre otros, que consideraremos para el tipo de acoplamiento al sistema.
operación considerando la presión y la temperatura. Además existe una diversidad de normas en relación a los fittings, que se refieren a la característica del material, procesos de construcción, tratamiento de pieza fabricada o características mecánicas, medidas y tolerancias a las instalaciones, lo que permitirá realizar la operación de trabajo de manera más óptima.